Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy estamos en un video que en el título dice cómo pueden ganar mucho dinero próximamente en los próximos meses y por qué se puede hacer y por qué probablemente mucha gente lo vaya a hacer. Bien, hoy 31 de octubre del 2022 vamos a analizar el mercado de las criptomonedas y voy a dar la perspectiva mía y voy a dar razones técnicas junto con fundamentos técnicos también de por qué podemos hacer mucho dinero si próximamente en los meses siguientes operamos el mercado de criptomonedas de forma adecuada. Bien, a lo que me refiero con eso también es que probablemente para mí el mercado en las cripto en los próximos meses y en 2023 va a tener una subida importante nuevamente en sus precios, donde vamos a poder llegar nuevamente a máximos históricos. Esa es mi opinión. Y voy a dar mis fundamentos en los próximos minutos, ¿ok? Bien, primero vamos a pasar a lo que es las gráficas y empezamos con esta gráfica. Bitcoin. La más importante de las criptomonedas, como podemos saber, donde cada vez que sube esta criptomoneda, las criptomonedas suelen subir. Cada vez que baja, las criptomonedas suelen bajar. Esa es la forma más o menos que se mueve el mercado cripto, siguiendo a Bitcoin. Esta gráfica de Bitcoin es una gráfica que tengo marcada desde hace muchos años, donde podemos observar que ya el 14 de enero de 2021 empieza más o menos lo que tengo dibujado, este soporte enorme, pero ese no es el soporte en el que venimos a hablar hoy exactamente, sino que nos vamos a adentrar en la consolidación de los últimos meses que tuvimos aproximadamente de junio de 2022, que terminamos tocando fondo de la caída en los 18.000, 17.000 dólares aproximadamente, inclusive algunos exchanges lo mandaron más abajo. ¿Ok? Bien, te voy a empezar a mostrar por qué pienso que puede llegar a subir mucho el precio de Bitcoin en los próximos meses y se puede operar de una forma muy rentable. Bien, primero que nada, como vemos la gráfica diaria, lo que podemos observar es que tenemos en esta gráfica una línea de resistencia diagonal donde el precio una, dos y tres veces la ha tocado de una forma perfecta casi, y en ese momento era cuando seguían las caídas, como podemos observar, ¿ok? Lo que podemos observar más concretamente, si nos acercamos en el precio, en lo último que pasó fue que la última vez que la llegamos a tocar tuvimos una caída acá, y lo que podemos observar es que el soporte anterior, que es el mismo prácticamente que el máximo histórico del 2017, o sea, los 19.000, 18.900 dólares, 19.400 aproximadamente, ese gran soporte que tenemos acá en la zona de los 20.000, vamos a decirle, nos rebotó al alza para dejarnos en una consolidación en ese soporte, para así marcarlo nuevamente como un soporte más fuerte todavía. ¿Y qué es lo importante? Que en esta parte la línea fue rota, no de forma contundente y con fuerza alcista, pero sí que pudimos superarla y la línea siguió su tendencia bajista, mientras que el precio pudo mantenerse en el soporte. Eso es una señal muy importante, ya que lo que sabemos es que generalmente y casi siempre en estas subidas, después de grandes tendencias, en este caso bajista, como podemos observar esta línea de tendencia que nos dejó por mucho tiempo por debajo y en el precio en una caída constante, una vez que se rompen en este punto, como pudimos ver, se rompió, una vez que se rompen, generalmente vienen acompañadas de subidas para recuperar el precio anteriormente y huir a buscar nuevas resistencias para quizás tenerlas como soportes, como en el caso de esta resistencia, que ahora ya no es una resistencia, sino que se vendría a ser un soporte, que siguió de largo y probablemente sea una línea que el precio tiene que caer mucho para volver a agarrarla. Bien, este es uno de los fundamentos que quiero explicar en el video, que es la rotura de esta línea diagonal que viene desde octubre de 2021. O sea, la rotura que tuvimos de una línea que viene desde hace un año. Y no es una línea cualquiera porque es una línea diagonal de tendencia, y en el momento que la rompimos, probablemente
como estamos hablando de gráficos semanales y diarios, el precio tarde un poco más. Como podemos ver, no es inminente, como dije, no es algo que pasó en el momento, pero probablemente empezamos a tener subidas escalonadas en el momento que las medias se reviertan. Probablemente vamos a tener subidas escalonadas como el precio de Bitcoin nos tiene acostumbrados después de ciclos bajistas y después de caídas grandes. Bien, lo que podemos observar acá es que todavía tenemos resistencias de medias móviles en el gráfico diario, pero es una cuestión de que se vayan cruzando como se cruzó acá la de 10 con la de 55 y nosotros nos vayamos apoyando en la de 50 y la de 10 para ir subiendo escalonadamente. Eso es uno de los fundamentos principales. Lo segundo, vamos a ir a otra gráfica. Junto con esa gráfica también podemos observar que esta, que es otra resistencia, aparte de la que les mostré recién que venía por acá, por esta zona, esta es otra resistencia que tiene el precio, que se ve más en gráficos de 4 horas quizás, pero lo que podemos ver es que es un triángulo donde es un patrón que ya viene desde hace bastante tiempo también, desde que empezaron desde que terminaron más o menos las caídas, o la última caída mejor dicho. Podemos observar que el precio estuvo por debajo de la resistencia, muchas veces tocándola, y ahora este es el momento en que la rompió. Y probablemente esto nos da otro indicio de que el precio está rompiendo ya con estructuras bajistas para tener un movimiento reversible donde busque nuevamente máximos más altos que los que venía dándonos el precio, y eso como fundamento técnico alcista es otro muy importante porque es un patrón donde tiene un target aproximado de 28.000, casi 30.000 dólares por criptomoneda. Por ende, recuerden que estos targets no son que van a pasar sí o sí, pero sí tienen una alta probabilidad si el precio decide romper el soporte con un buen volumen. Con un buen volumen tiene que ser siempre. El momento que empecemos a dar volumen en la gráfica, ahí es cuando nos tenemos que preocupar por las operaciones en alza. ¿Ok? Bien, vamos a ir a otra parte que quiero fundamentar, que es la dominancia de Bitcoin en el mercado. Vamos a ir a gráficos semanal, porque esto es muy grande. Recuerda que mientras más alto es la temporalidad, más importante se vuelven los movimientos y los gráficos y los patrones en sí. Y lo que podemos observar en la dominancia de Bitcoin es que estamos en otro soporte importante, donde cada vez que el precio lo tocó, tuvo subidas la dominancia de Bitcoin, y una subida en la dominancia de Bitcoin es una subida en Bitcoin, es casi siempre, o una caída importante, una caída importante en las altcoins también, pero una subida en Bitcoin también siempre puede venir acompañada. Y ahora estamos en el soporte del 40%. Miren, la última vez que lo tocamos así fue en la parte del 2018, enero del 2018, que fue cuando el precio ya estaba bastante caído y de a poco en ese año, por más que siguió cayendo, luego se fue recuperando. Por ende, estamos en un punto donde el precio, históricamente, siempre que lo tocaba, próximamente a eso seguía, comenzaba una recuperación alcista. Y eso es lo que les quería mostrar de la dominancia de Bitcoin, que es muy importante el punto en el que estamos ahora. Estos son gráficos semanales, así que puede llegar a ser así, puede tardar un poco más, pero lo importante es que en algún momento probablemente vayamos nuevamente a buscar esta parte superior del 73% de la dominancia de Bitcoin, si así lo deciden hacer con el mercado. Bien, esos fueron los principales fundamentos, pero me queda uno más, que es esta gráfica de Bitcoin, que tengo acá marcada. Como pueden ver, este patrón, que es gráfico semanal también desde febrero de 2021, tenemos marcado este patrón donde podemos ver que el precio deambula, una sola vez tuvo un fake out, pero estuvo deambulando constantemente en la zona del soporte y la resistencia, y ahora mismo estamos en el soporte, y cada vez que tocaba el soporte, como podemos ver, tenía una subida, cada vez que tocaba el soporte tenía una subida, y ahora estamos en el soporte. No rompimos este soporte todavía, es muy importante mantenerlo, y ya estamos justo porque parece que lo va a rebotar, y eso sería una subida aproximadamente a los 40.000 dólares. Por eso y muchas cosas más son los fundamentos de por qué probablemente puedas ganar mucho dinero en el mercado cripto en los próximos meses. Yo soy Francisco, te mando